En la estructuración entonces del análisis formal de la serie, en la estructura formal para lo que es la componente lenta, es el acumulador que permite la capacidad estructural, revisando también lo que son los niveles. Dependiendo de cómo el contexto local quiera, ese nivel avanza o decrece, eh, o, o crece o genera una definición de variación. Y lo que trata de hacer, al ser continuo, pero a la vez una componente bastante fuerte de escala temporal, permite las variaciones más rápidas. Eso se observa en el modelo cuando vemos el ser real, que es el que trata de seguir el camino formal de la serie temporal y empieza a suavizar los cambios que se puedan observar en la serie. En color verde está la predicción y la observación en azul. Esta formalidad entonces genera lo que es la serie observada, el Y sub t, que son las mediciones reales a partir de las cuales ya se entrenó el modelo, y la salida, ¿no?, para lo que es el pronóstico que se genera a través de ds neural como modelo. Entonces tenemos nosotros una serie observada que es bastante fuerte para poder trabajar un modelo tal como lo habíamos hecho en el entrenamiento de lo que es la inversión a través de la estructura de la serie temporal. Luego tenemos el error dinámico, que básicamente estructura este error dinámico al analizarlo. Acá está, en la parte formal del error, la retroalimentación y los shocks. El error dinámico diferencia entre la salida del modelo y el valor observado, y su acumulación o la persistencia, tomando en cuenta los flujos de nivel de la dinámica de sistemas, puede indicar cambios de estructura, cambios de régimen o cambios de mala especificación que también podría darse si hacemos el análisis de la serie temporal. Esto se observa aquí, ¿no? En esta definición del Y predicho y lo que es el Y normal observado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en los primeros puntos, el Y normalizado se mantiene en esta estructura de error dinámico diferenciado por el predicho y lo observado, pero luego empieza a detallar justamente ese error dinámico, el acercamiento, ¿no?, hacia lo que es la parte de la estructura como tal. A eso se refiere entonces ese error dinámico. La retroalimentación o el feedback, básicamente cuando lo observamos en la parte de los shocks también, si actualizamos, aquí está el error dinámico y acá vemos los shocks detectados. Estos shocks pueden ser definidos en toda la serie o de repente observar aquellos shocks que pueden a nosotros ayudarnos a entender, ¿no?, dónde ocurre un cambio estructural formal que pues es necesario en el análisis, ¿no? Por ejemplo, en los datos del 37 a 40 pasa de una disminución, no de un cambio negativo a un cambio positivo bastante fuerte. Y este se mantiene hasta la parte, si observamos el análisis y lo actualizamos, aparece hasta hacia el tiempo 62. Todo este análisis se estructura para lo que es entender los cambios abruptos de una serie, que se detectan a partir de esas diferencias, a partir de umbrales relativos o absolutos, y se asocia a eventos externos, políticas, crisis o cambios de régimen. Esto en el análisis es bastante importante para poder hacer un análisis estructurado. Entonces, en el análisis estructurado tenemos algunas consideraciones ahí, ¿no? Una de las cosas bastante importantes que ahorita estamos mirando es la identificación de puntos en el tiempo donde las variaciones de la serie superan umbrales.
los aumentos o las disminuciones son bastante interesantes. Por eso es que las series temporales eh, ayudan a entender, ¿no? Estas componentes, tanto lentas como la de predicción, ayudan a entender esa serie temporal. Y no solo la predicción, sino también su comportamiento estructural. Luego aparece lo que es la geometría del aprendizaje. Esta geometría del aprendizaje básicamente es simplemente para entender de manera visual, pero por supuesto, claro, va a depender mucho de cuántos elementos queremos observar, ¿no? Recuerden que visualmente pudiéramos tener hasta 3 dimensiones formalmente establecidas. Primero, ver una superficie. Como es un trabajo en principio lineal en este laboratorio, hay una superficie que aparece de forma lineal y de forma estructural aquí, ¿no? Entendiendo pues los rangos en los cuales aparecen los datos eh, definidos, ¿no? Para ver en esa superficie 3D eh, la predicción como tal, ¿no? Que se ha logrado. Valores altos están en amarillo y valores un poco más bajos están en azul, pero si usted se observa la superficie es bastante clara en cuanto a estos valores. Luego hay una trayectoria dinámica que si también la podemos ver en el laboratorio. Esta trayectoria observa un poco el flujo de cómo se ha generado el aprendizaje, ¿no? Se observa cómo el aprendizaje se ha logrado y cómo se ha estructurado. Tenemos lo que es las series observadas y también la componente interna y la componente lenta, ¿no? De lo que hemos observado y cómo o qué camino ha logrado para poder observarse y lograr un desarrollo de seguimiento de ese aprendizaje, ¿no? Todo este camino que ha definido para poder lograr el aprendizaje. Es bastante interesante observar que este camino básicamente también es un seguimiento dinámico y eso es un poco la definición de esta trayectoria. Hay una animación del aprendizaje, pero es una animación simplemente de lo que son los valores para, para lograr eso, ¿no? Eh, Básicamente cómo es que se ha llegado desde valores de aprendizaje muy cortos y en cuanto a las épocas, ¿no? Las épocas que dijimos que eran 10 épocas. En estas 10 épocas se ha logrado aprendizajes muy altos y pues eso lo observamos y vamos viendo cómo el tema de la evolución geométrica se da, ¿no? A partir del aprendizaje. Bien, de esta manera entonces presentamos nosotros el desarrollo de este análisis de series de tiempo ST2 para lo que es BS neural o la definición de DS neural como modelo. Muchas gracias.